Os invito a abrir vuestra Biblia en Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 3 de Eclesiastés, versículo del 1 al 17. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios, la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue. Y Dios busca lo que ha pasado. Aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos regalas para que podamos ser expuestos a la sabiduría de tu palabra, a tu verdad eterna que no cambia. Señor, estamos necesitados de ti y sabemos y creemos lo que tú has dicho en tu palabra, que es por medio de tu Espíritu que tú vas a traer transformación a nuestro corazón, a nuestra mente, a medida que somos iluminados para entender tu palabra, el texto que tú has revelado. Por eso queremos, Señor, que nos enseñes cómo debemos vivir para tu gloria en cada tiempo que tú permites. Enséñanos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo que había un libro que yo leía cuando era pequeño. Haz tu propia historia, se llamaba algo así. Era rojo. Recuerdo que había uno de un niño que fabricaba un robot. A mí me encantaba ese libro porque tú estabas leyendo el libro y entonces
llegaba un momento de la narración que viene abajo del libro. Algunos tendréis un libro así, viene al lado del libro. Si quieres probar este robot en el patio con tus amigos, pasa a la página 34. Si en cambio quieres decirle a tus padres que has hecho un robot, pasa a la página tal. Es decir, el libro te daba en un momento de la historia la opción de elegir una decisión, como si tú fueras el protagonista. Y entonces te mandaba a una página u a otra, dependiendo de lo que tú quisieras tomar la decisión. Así que en un solo libro había varias historias y podía volver a leer el libro y tomar la decisión. A lo largo de nuestra vida hemos visto que la vida no es así. No puedes dar marcha atrás. Sí te encuentras en situaciones en las que tienes que tomar decisiones, pero nuestra vida no puede ser configurada a nuestros gustos. Es decir, ¿qué te parece si te digo que diseñes tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Es decir, ¿qué te parecería planificar tu propia vida? Decidir lo que va a suceder. ¿Cuándo tiene que suceder? ¿Y cuánto va a durar lo que ha de suceder? Es decir, por ejemplo, imagínate planificar tu pasado, ¿verdad? ¿Qué cosas han sucedido en tu vida que tú hubieras quitado? ¿Qué cosas no han pasado y hubieras deseado que sucedieran? ¿Qué cambiarías del pasado? O piensa en el presente. ¿Qué estás viviendo ahora que no quieres estar en medio de ello? ¿O qué estás esperando que hoy suceda que todavía no ha llegado? O pongámonos en el futuro. ¿Qué aspiraciones tenemos que sucedan en el futuro? No son preguntas que no han pasado por nuestra mente en algún momento. En algún momento algunos hemos dicho esto. No quisiera estar pasando por esto. O algunos hemos dicho, no quisiera que tal persona querida hubiera fallecido en ese momento de mi vida. O muchas veces nosotros pensamos lo que tiene que pasar mañana o dentro de unos meses antes de que llegue febrero y salgamos de este lugar, tiene que ser así, así, así. O tantas cosas que tenemos la expectativa que sucedan en el futuro. ¿Qué te diría si te dijera, puedes planificar la vida de tus hijos? Escríbelo en un papel, quiero que la vida de mis hijos sea así. ¿Te gustaría o no? A lo mejor ahora dices que no, porque sabes que es la respuesta correcta. Pero por lo menos en mi vida a veces me he sentido tentado a desear que fuera así. A tener mi ideal de mi vida como yo quería que fuera. En el pasado, en el presente y en el futuro. El Salmo 39, versículo 7. El hermano Ignacio nos lo leyó el viernes. Y dice ahí en el versículo 7, empieza con esa frase. Y ahora, Señor, ¿qué espero? Qué buena pregunta, ¿verdad? Y ahora, Señor, ¿qué espero? Habiendo tenido el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en el pasado, en el presente, y ahora, ¿qué espero que suceda? Con la ayuda del Señor esta mañana vamos a ver 3 verdades que nos ayudan a reconocer la obra de Dios en nuestra vida. Esto es la voluntad de Dios para el creyente. Reconociendo la obra de Dios en tu vida.
reconociendo la obra de Dios en tu vida. Hemos leído este capítulo 3, que se encaja en un libro, Eclesiastés. Probablemente la mayoría coinciden o piensan que fue Salomón quien lo escribió. Y se titula a sí mismo Salomón como el predicador. Por muchas razones que no vamos a entrar, pero la mayoría dicen eso, aunque otros lo ponen en duda. Pero la razón por la que este libro se escribió es para dirigirle al pueblo de Dios y al creyente de que no vale la pena vivir la vida sin Dios. La vida sin Dios es, que se repite más veces en este libro, vanidad, vacío, inútil. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada tiene sentido en la vida si no es en Dios y en el temor de Dios. Se repite en muchas ocasiones bajo el sol, así que se refiere a esta vida mientras estamos en la vida. Mientras nacemos y morimos, ¿qué sentido tiene esta vida? Así que Salomón, en una posición de ser hasta el momento el hombre más sabio en la tierra, aunque no aplicó la sabiduría para su propia vida, no la puso en práctica. Pero Salomón, siendo el hombre más sabio y teniendo capacidad económica y social, política y de poder para poder probar qué sentido tiene la vida, eso es lo que Salomón hace. Capítulo 2, mira lo que dice. Entonces me dije, está en la conversación continuamente del predicador. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer. Y esto es lo que a lo largo de todo el libro está sucediendo. Voy a probar lo que hay en la vida para ver si la vida sin Dios hay algo que merezca la pena. Voy a probar. Y voy a probar el placer. Y entonces, capítulo 2, versículo 4, engrandecí mis obras, me edifiqué casa, me planté viñedos, me hice jardines, hice todas esas cosas. Después, versículo 7, compré esclavos y esclavas, tuve esclavos nacidos, tuve también ganado. Versículo 8, reuní también mi plata, mi oro, mis tesoros de los reyes de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras. Estuve entonces en el entretenimiento, en las posesiones, en los bienes, en el placer. Versículo 9, me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Así que lo llevó hasta un punto extremo. Y Salomón lo probó todo en la vida. Ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Ahora, conclusión, versículo 11. Consideré, esa significa conclusión. El resumen de todo lo que hice fue este. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que había empeñado, y aquí todo era vanidad. ¿Cuánto de vanidades? ¿Cuánto de inútil y vacío? Continúa diciendo, y correr tras el viento. ¿Hacia dónde va el viento? ¿Qué sentido tiene correr para perseguir al aire? Y sin provecho bajo el sol. Así que Salomón está trayendo a su mente, a su corazón, si en la vida, desde que uno nace hasta que uno muere, el hombre puede hallar algún propósito suficiente sin Dios.
Y esto es lo que va a decir a lo largo de todo. Y una de las áreas en las que nosotros necesitamos reconocer en qué sentido tienen las cosas que nos suceden y si va a ser vanidad o inútil la forma en que vivamos o va a ser para la gloria de Dios en el temor de Dios, es nuestra expectativa, lo que sucede en el tiempo. ¿Quién controla nuestra vida? ¿Quién tiene el dominio de nuestra vida? Por eso, a partir de aquí, en el capítulo 3, todo el capítulo, hasta el versículo 22, expone el orgullo o la idea del hombre de pensar que tiene el control de su vida. Y que ahí se halla la felicidad y el gozo y la sabiduría. El tener la idea de que yo controlo mi vida. Yo tengo poder y control sobre el tiempo. Y esa es la ambición del mundo hoy. El mundo está queriendo ser dueño de su tiempo y de sus decisiones y encontrar ahí la felicidad. ¿Cuántas veces has escuchado eso? ¿Necesito tiempo para mí? ¿O es que no me merezco esto? ¿O alcánzalo? Y todas esas ideas de animar al hombre a que su vida sea como quiere que sea. ¿Cómo quieres que sea tu vida? Consíguelo, persíguelo. Pero eso es vanidad, eso es inútil. 3 verdades que nos van a ayudar a glorificar a Dios reconociendo la obra de Dios en nuestra vida. En primer lugar, la perfecta providencia lo incluye todo en su tiempo. La perfecta providencia lo incluye todo en su tiempo. Y esto nos lleva del versículo 1 al 11, la primera parte del versículo 11, al 11a. Versículo 1 al 11a nos enseña que la perfecta providencia lo incluye todo en su tiempo. Ahora, ¿qué significa providencia? Bueno, la providencia es la obra de Dios al dirigir todos los sucesos de la historia y cada detalle para que se cumpla su plan perfecto. Es la obra de Dios dirigiendo cada evento y cada suceso de la vida y de la historia para que se cumpla su plan perfecto. Esa es la providencia. Dios obrando en la historia para que se cumpla su plan. ¿Cuántos sucesos están bajo el control de la providencia de Dios? Esa sería una pregunta. ¿Cuántos sucesos en la vida están bajo el control de la providencia de Dios? Dios controla las ideas generales, pero no está al control de los pequeños detalles. Bueno, Jesús decía que aún un cabello de vuestra cabeza no cae al suelo, sino que si no lo permite Dios, si no es la voluntad de Dios. Aún los detalles más pequeños forman parte de la providencia de Dios. Lo que Dios ha planeado que suceda, sucederá. Y esa es una providencia perfecta. Claro, cuando decimos la providencia perfecta, entonces pensamos que Dios, en su plan, dirige todo y todo lo que Dios ha provisto en su plan son las cosas buenas. Esa es la providencia de Dios, las cosas buenas que pasan. Esa es nuestra idea equivocada. Pensamos que si Dios controla todo, significa que todo lo bueno que pase está bajo el control de Dios y que lo malo que sucede no está bajo su control. Y eso hay muchas personas que lo enseñan. Se llama la teología de la apertura. La teología de la apertura dice, Dios no lo sabe todo. Dios está guiando y dejando guiar las ideas generales de la tierra y de la vida, de la historia. Pero Él no sabe lo que yo voy a decidir, sino que Él espera que yo tome una decisión y Él actúa. Eso es aberrante.
Eso no está en la Escritura. Eso es colocar al hombre por encima de Dios. Eso es hacer a Dios esclavo del hombre. No. Cuando hemos dicho que para glorificar a Dios, reconociendo la obra de Dios en nuestra vida, debemos reconocer que la providencia perfecta incluye todo en su tiempo, esto nos indica que dentro del plan de Dios, Dios está guiando y dirigiendo tanto las cosas buenas como las cosas malas. Tanto lo que deseamos y esperamos como aquello que no quisiéramos y sufrimos. Y lo ves ahí, todo esto. Hay un tiempo de nacer, tiempo de morir, de plantar, de arrancar lo plantado. Lo que vemos aquí en esta forma de expresar poética es presentarnos lo antagónico. Una cosa y todo lo contrario. Hay tiempo de nacer. Ahí literalmente, versículo 2, significa hay tiempo de dar a luz. ¡Ay, qué alegría!, ¿verdad? Cuando se da a luz un hijo, ¿verdad? ¡Qué agradable situación! ¡Qué felicidad! Pero dice ahí, y tiempo de morir. ¡Qué situación más desagradable! ¡Qué situación más triste, más dolorosa! Así que nos encontramos situaciones agradables y desagradables. Y observa que esa situación, hay tiempo no está bajo el control del azar o la suerte o los astros. Dice ahí, hay tiempo. Versículo 1, hay un tiempo señalado para todo. Lo que nos está diciendo es que las cosas vienen a nuestras vidas, ya sea de manera general como de manera particular, todo llega al tiempo que ha sido determinado. Versículo 1, hay un tiempo señalado. ¿Qué quiere decir un tiempo señalado? Un momento, una hora y minuto en el que algo debe suceder, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sea plantar, ya sea arrancar. No sucede porque sí, sin razón. Ha llegado cuando tenía que llegar, en su tiempo, en el tiempo señalado para todo. Y observa, versículo 3. Versículo 1, y hay un tiempo para cada suceso bajo el sol. Hay un tiempo, hay un tiempo. No dice hay tiempo para todo. Tenemos mucho tiempo para todo. Hay tiempo para que podamos experimentar todo esto. No dice eso. Sino que todo esto puede suceder en tu vida. Y si sucede, ha sucedido en el tiempo determinado. No fue fuera del control de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué dices tú que es Dios quien está controlando esto? Obsérvalo en el versículo 10. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. ¿Qué significa ahí? ¿Qué está diciendo el autor, guiado por el Espíritu Santo? Que de Dios es dado el tiempo y las tareas para que cada uno se ocupe en ello. Es Dios quien provee las circunstancias, la energía, el contexto, el momento, los recursos para que nosotros, todos los hijos de los hombres, crean o no crean en Dios, la humanidad esté ocupada en esas cosas que están sucediendo. Ahora, versículo 11. No solamente Dios ha dado oportunidad a los hombres para que se ocupen, estén ocupados, sino, versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Entonces sabemos, según el versículo 1, que hay un tiempo apropiado para cada cosa. Pero ¿quién controla ese tiempo? Versículo 11. Dios ha hecho todo. Observa ahí ese todo. Ese todo
incluye la lista que está desde el versículo 2 al versículo 8. No ha dicho que Dios ha hecho las cosas buenas apropiadas a su tiempo. No ha dicho que las cosas de nacer, plantar o las cosas agradables las ha hecho Dios y las otras no. Sino que de todo lo que sucede en la vida, en la historia, en la sociedad y en tu vida particular, Dios lo ha hecho apropiado a su tiempo. Esa palabra apropiado significa perfecto, significa adecuado, necesario, cuando tenía que suceder. Probablemente la muerte, si pudiéramos elegirlo, nunca sucede en un momento adecuado, ¿verdad? Pero las cosas que Dios permite que sucedan, suceden bajo la sabiduría perfecta de Dios. En un plan que va más allá de tu idea y las mías, de tus aspiraciones y las mías. Por eso Dios lo ha hecho todo apropiado a su tiempo. Y no solamente eso, dice, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Dios ha provisto al hombre de la capacidad para entender que las cosas que suceden hoy tienen repercusión en el futuro. Dios ha puesto en el corazón del hombre la capacidad de entender la eternidad. Solo el hombre puede tener la pregunta de qué sucede después de la muerte. Solo el hombre tiene la capacidad de entender que las cosas que hoy suceden tienen repercusión en el resto de la vida y de la eternidad. Esto es, en sus corazones no se refieren los creyentes. Es una capacidad que Dios ha dado a todo hombre, a todo ser humano. Aquí no solamente se está refiriendo a los creyentes, en el versículo del 1 al 11, se está refiriendo a toda la humanidad, sea o no sea creyente. Dios controla cada detalle de la vida de cada hombre en cada minuto y segundo, y todo lo que sucede es apropiado. Y por eso adoramos a Dios por medio de reconocer que Él es el autor de un plan perfecto que incluye todo en un tiempo perfecto, adecuado, incluso aquellas cosas que podríamos ver como negativas, como malas. Dios permite que yo peque y no está fuera de su plan, pero Él no es responsable de mi pecado. Tenemos que separar esto de la responsabilidad de los sucesos y de aquel que dirige los sucesos. Dios permitió que Adán y Eva desobedecieran su voluntad. Y eso fue el plan de Dios. Pero Dios no fue responsable de esa decisión que ellos tomaron, consciente delante de Dios. Ahora no fue Dios quien se encontró con un problemón ahí, que Él no sabía que iba a suceder. Ni Él se encontró en una situación que Él no pudo evitar. Yo sé que esto explota en nuestra cabeza a veces, ¿no? No podemos llegar a comprender todo, pero esta es la verdad que se nos dice. Dios hace todo a su tiempo apropiado. Ya sea la enfermedad, ya sea problema económico, problema familiar, ya sea, unas circunstancias como la que como iglesia nos encontramos en cada familia y en general. Dios está al control y su providencia perfecta lo incluye todo. En segundo lugar, encontramos ahí el versículo 11b. El hombre no reconoce la perfecta providencia de Dios. Esta es la segunda verdad que nos ayuda a vivir una vida para la gloria de Dios, reconociendo la obra de Dios en nuestras vidas. El hombre, y me refiero al hombre como el hombre natural, la humanidad, no el hombre creyente, sino el hombre desde que nace sin que Dios obre para salvarlo. Todo hombre no reconoce la perfecta providencia de Dios.
No lo reconoce. Esta es la consecuencia de por qué el hombre está en rebeldía con Dios. Mira lo que dice el versículo 11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto eternidad en sus corazones, es decir, les ha dado capacidad para poder discernir esto, que Dios lo ha hecho todo apropiado. Le ha dado la capacidad. ¿Pero qué dice? Sin embargo. Y ahí esa palabra, sin embargo, es, pero sucede lo contrario que debería suceder. Pero al contrario de lo que debería suceder, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esta es la realidad del ser humano. Y a veces nosotros como creyentes la traemos arrastrando. Por eso nos gustaría tener un plan para nuestra vida. Y no nos adaptamos bien a lo que Dios permite en nuestra vida. Porque todavía venimos arrastrando la tendencia a querer dominar y controlar nuestra vida. Y dice ahí, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho. El hombre no descubre la obra que Dios lo ha hecho. Y podríamos decir, claro, el hombre no lo descubre porque el hombre no es capaz de descubrirlo. No, no es verdad. Porque acaba de decir, Dios ha puesto eternidad en sus corazones. Y eso es darle la capacidad de poder ver que toda esta historia y todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Esa es la capacidad que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Pero a causa del pecado ha afectado tanto nuestra idea que el hombre caído, el hombre natural en sus delitos y pecados, no descubre la obra que Dios ha hecho. Cuando ahí dice no descubre, se refiere a no reconoce. Está indicando no acepta, no quiere aceptar, no reconoce, no observa que esto es verdad, que Dios ha hecho todo apropiado en su tiempo, pero el hombre dice no. Dios no es quien ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo. Yo no reconozco la obra que Dios hace. Y observa que dice, desde el principio hasta el fin. Y esta es la realidad de la providencia de Dios. Dios es el autor de un plan que empezó en el principio y que terminará en el fin. Nada se escapa de su providencia. Pero el hombre, en su actitud rebelde y caída, no lo reconoce. ¿Quieres que lo veamos de nuevo en otro lugar? Mira Romanos capítulo 1. Como Pablo está presentando el Evangelio y nos indica cómo el hombre manifiesta ser enemigo de Dios. Cómo el pecado ha afectado a la humanidad. Dice ahí, versículo 18, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Esta es la obra de Dios, ¿verdad? La ira de Dios que se revela desde el cielo es una obra de Dios. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, Dios revela, obra con su ira a causa del pecado y de la injusticia de los hombres. ¿Y cómo demuestran los hombres ese pecado, esa injusticia, esa impiedad? Dice que con injusticia restringen la verdad. Esa es la razón por la que el hombre no reconoce la obra de Dios. Porque restringe la verdad. Ha sido capacitado para entender que Dios está al control. Pero el hombre, en su rebeldía, en su pecado, restringe la verdad. No acepta la verdad. Niega la verdad. Rechaza la verdad. Y ahora dice, versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Esto es, en su conciencia, en su mente. Para ellos es evidente. Por eso ellos lo rechazan, no porque no lo vieron, sino porque lo vieron y lo rechazan. Y dice, lo que se conoce de Dios para ellos es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente.
Dios puso eternidad en sus corazones y les dio la capacidad de saber que no están aquí por casualidad, que están aquí como obra de Dios. Pero ellos restringen la verdad. Versículo 20, ¿cómo Dios lo hizo evidente? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, estos son los atributos invisibles de Dios, el eterno poder y divinidad de Dios se ha visto con toda claridad. Es decir, no ha estado oscuro, se ve con toda claridad. ¿Por medio de qué? Siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? El hombre que restringe la verdad y que la ira de Dios se revela desde el cielo contra ellos. Porque restringen la verdad. Y no porque no han podido, sino porque han rechazado lo que para ellos era evidente. Versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, para ellos dentro de su corazón es evidente que conocían a Dios, saben que Dios existe. Todo hombre y toda mujer en la historia sabe dentro de su corazón la existencia de Dios. No tienes que convencer a nadie de que Dios existe, ya lo saben. Dios se lo ha dado y lo ha hecho tan claramente que tú no le tienes que convencer de la existencia de Dios. Ahora, lo que ellos han hecho, ¿qué ha sido? No honrar a Dios como a Dios. ¿Qué significa no honrar a Dios? No honrarlo como a Dios. Bueno, esto significa que el hombre no reconoce la obra de Dios como Dios. El hombre ha quitado a Dios de su lugar, en su mente, no en la realidad. Dios está en su trono, Él hace lo que le place, dice el Salmo 115. Pero el hombre ha dicho, si existe Dios, yo no lo reconozco a Él como el Dios que controla la historia, los sucesos, los eventos. Yo me salgo de su plan. Él no va a estar sobre mí. Esa es la actitud del ser humano. Yo tengo mi expectativa para mi vida. Yo tengo mi plan ideal para mi vida. Y así entonces, versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, que es lo que deberían haber hecho. Gracias, Señor, por tu obra. Entonces, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. ¿Qué dice se hicieron vanos? ¿No suena a Eclesiastés eso? Hacerse vano, necio, vacío. Se plantearon otro razonamiento en el que quitaban a Dios de la ecuación. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y podríamos seguir en este capítulo y seguir profundizando esto, pero es solamente una demostración que es una verdad eterna, que el ser humano se ha rebelado contra Dios y por tanto eso significa que no reconoce la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Ahora la pregunta es, aunque yo sea creyente, ¿estoy viviendo como un necio? ¿Estoy viviendo como un necio? Puede que yo esté no reconociendo la obra de Dios en mi vida y queriendo tomar el control de los sucesos de mi vida. Aunque yo he sido redimido o tú has sido redimido por la sangre de Cristo, tienes una esperanza nueva, el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Será bueno preguntarse, ¿hay momentos en mi vida que quiero yo hacer mi voluntad? ¿Quiero que se cumplan mis deseos? ¿Quiero que se haga como yo quiero? ¿O aún todavía yo debo someterme bajo el poder del Espíritu Santo a reconocer la obra de Dios?
¿Me rebelo contra lo que Dios ha traído apropiado a su tiempo? ¿O reconozco, Señor, tú has traído esto en mi vida para un plan que se escapa de mi control, pero confío en ti? Te doy gracias por todo, por la alegría y por el sufrimiento. Es que nosotros estamos viviendo, como dice Eclesiastés 3:11, como hombres que no descubren la obra de Dios que Él ha estado haciendo y seguirá haciendo en tu vida. Por eso cuando viene la tentación de decir, ¿por qué sucedió esto cuando yo tenía tanta edad? Y eso nos puede llevar a un sentimiento de una tristeza que lleva a la muerte, como hemos visto en 2 Corintios. No una tristeza que nos lleva al arrepentimiento, Señor. Miro al pasado y sucedieron cosas tristes, dolorosas, pero te doy gracias porque estaba todo bajo tu control. Y eso me anima, me ayuda, me capacita a poder prepararme para lo que ahora tú estás trayendo y tener una expectativa de futuro adecuada, confiando en ti, reconociendo tu obra, que es perfecta. Dios va a obrar aunque no queramos. Y es por medio de su palabra que nosotros debemos no andar como necios. Porque el hombre no reconoce la perfecta providencia de Dios. Pero aún los creyentes, en ocasiones, continuamos con esta tentación de pensar que estamos bajo el control de Dios. En tercer lugar, y nos acercamos al final, hemos visto que Dios ha hecho de manera providencial, es decir, de manera ordenada, controlada, soberanamente, un plan perfecto. Su providencia es perfecta, que lo incluye todo. Sabemos que el hombre, por su pecado, está negando la obra de Dios y quiere hacer su propio plan y no reconoce a Dios como el Dios de la providencia. En tercer lugar, el creyente reconoce la perfecta providencia de Dios como un regalo de su gracia. El creyente reconoce la perfecta providencia de Dios como un regalo de su gracia. En primer lugar, la capacidad que Dios da al creyente para reconocer la providencia de Dios y responder para su gloria, dando gracias, confiando, descansando en su dirección, en su guía, no viene de nosotros, sino que es una provisión de su gracia. Míralo en el versículo 12. Versículo 12. Sé, y aquí quiero que observe estas dos cosas que él dice. Sé, versículo 12, versículo 14, sé. Así que observa que ahora él está centrándose en las convicciones que ha recibido de parte de Dios, de parte de la sabiduría de Dios. La sabiduría es conocer y entender la voluntad de Dios y vivirla en nuestra vida, aplicarla. Conocer la palabra de Dios y aplicarla. Y ahora entonces Salomón no saca conclusiones de su observación, sino que habla de un convencimiento que ha recibido de parte de Dios. Versículo 12. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. ¿Qué significa eso? Bueno, Salomón lo que está diciendo de nuevo es que para todo el hombre, todos los hombres, no hay nada mejor para ellos que reconocer la obra de Dios en sus vidas. Está reafirmando lo que debería ser y no está sucediendo en la vida de los hombres. No hay nada mejor que regocijarse y hacer el bien en su vida. Lo que está aquí mostrando es que en contraste a lo que el hombre está haciendo es rechazar la obra de Dios, no hay nada mejor para el hombre que eso cambie, que se encuentre regocijado y que viva conforme a la voluntad de Dios en su vida.
que obre conforme a la justicia de Dios. No que haga el bien significa que sea generoso y que... No, que haga el bien en dependencia del Espíritu Santo por medio de la obra que Dios haga en esa persona, reconociendo que Dios lo capacita para obrar bien. Las obras buenas que Dios preparó de antemano para que los creyentes anden en ellas, como resultado de la salvación. Y esto es lo que debería ser. Dios diseñó al hombre y no hay nada mejor para el hombre que hacer la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo en el versículo 12. No hay nada mejor para el hombre que hacer la voluntad de Dios y reconocer a Dios como el autor de un plan perfecto. Pero añade más. Dice el versículo 13. Además, no hay nada mejor que todo hombre coma. Además dice que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. ¿Qué está diciendo aquí este versículo? Bueno, que a diferencia del hombre natural que no reconoce la obra de Dios, el hombre que come y bebe, ¿qué significa come y bebe? Que vive. En este contexto de este libro, comer y beber significa vivir. Es como utiliza otra expresión, bajo el sol. ¿Bajo el sol dónde es? Bueno, en la tierra, ¿no? En todo lugar, en la tierra. ¿Y el hombre que come y bebe, cuál es? Pues el que no está en el hoyo. Ese ya ni come ni bebe. El hombre que está viviendo, y continúa, mira lo que dice, y ve lo bueno en todo su trabajo. Y ve lo bueno en todo su trabajo. No significa que tiene una actitud positiva, que es de actitud, todo lo ve bien. Siempre le saca las cosas buenas a las cosas que pasan. No se trata de eso. Se trata de que es capaz de ver la obra de Dios proveyéndole de todo lo que sucede en su vida. ¿Qué dice ahí? En todo su trabajo. ¿Quién ha dado la capacidad al hombre para trabajar? Versículo 11, lo hemos leído antes, versículos 10 y 11. Dios ha provisto a los hombres de la tarea para que se ocupen en ella. ¿Y cuál es la tarea? Pues ahora es tiempo de vivir y ahora es tiempo de morir. Ahora es tiempo de plantar y ahora es tiempo de arrancar lo plantado. Es decir, todo lo que sucede en tu vida y cómo debes hacerlo ha sido provisto por Dios. Y el hombre que vive, come y bebe, es decir, vive siendo consciente de las bendiciones, de la obra perfecta que Dios le ha dado en su vida, ese tiene un mérito o es un don de Dios. ¿Qué es? ¿Es una persona diferente a los demás? No. No está diciendo esa persona es diferente, por eso Dios lo escoge. Dios no escoge a personas porque sean diferentes. Dios escoge por gracia, no por mérito. Y muchos dicen que Dios escoge para salvar a una persona porque saben que en el futuro esa persona iba a creer en Dios. Entonces Dios lo escoge porque Dios conoce el tiempo. No. Eso no es escoger por gracia. Eso es escoger por mérito. ¿Pero qué es un don de Dios? Que Dios te provee gratuitamente sin que tú lo merezcas la capacidad de ver sus obras en tu propia vida y verlo como bueno. Y verlo como bueno. Qué bendición, hermano, que hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para no tener una expectativa afectada por nuestra avaricia, nuestro orgullo, vanagloria, nuestros planes, ideales, sino que Dios nos ha dado la capacidad de ver su obra en nuestras vidas. Y ya sea lo bueno o lo malo, darle gracias y depender de Él y reconocerle como el perfecto Dios que providencialmente dirige todas las obras. Ahora, ¿cómo es que debemos vivir de esta forma? ¿Cómo debe el creyente reconocer la providencia de Dios como un regalo de su gracia? Dos formas.
con doctrina y con teología. Y separamos doctrina de teología, aunque la teología es una doctrina. Ahora, con doctrina y con teología. Con doctrina, versículos 12 al 13, con doctrina. Sé que, eso es una convicción. Y doctrina significa enseñanza general, es lo que significa doctrina. Una enseñanza general de todos los aspectos de la vida y de las realidades que existen. Así que la doctrina de reconocer la perfecta providencia de Dios nos ayuda a vivir para su gloria. Y ahí ha dicho, versículos 12 y 13, sé que no hay nada mejor para ellos. Es la doctrina de la humanidad, la doctrina de cómo es el hombre y qué necesita el hombre. Esa doctrina le enseña a Salomón, nos enseña a nosotros que no hay nada mejor para el hombre que reconocer la obra de Dios en su vida. Así que tenemos ahí la doctrina del hombre. Que no hay nada mejor para el hombre que lo que Dios le provee para reconocer la buena mano de Dios, la buena obra de Dios en su vida. La doctrina de la provisión, la doctrina de la gracia de Dios, que es un don de Dios, que no hay capacidad en el hombre, sino que es una provisión de Dios. Así que estas doctrinas ayudan al creyente a tener una correcta perspectiva de las cosas que Dios permite en nuestra vida. En segundo lugar, la teología. Versículo 14 al 17. La teología. Y la teología también es doctrina, es una enseñanza. Pero la teología es la enseñanza sobre Dios. Sobre Dios, no sobre el hombre o no sobre otros sucesos de la vida, sino la enseñanza bíblica acerca de quién es Dios. Y por eso todo se resume a lo que tú sabes de Dios. Por eso es necesario, para vivir una vida que agrada a Dios, conocer a Dios. Y no hay forma de conocer a Dios si no es por medio de su palabra. Es fundamental crecer en la teología, no como un conocimiento intelectual académico, sino como una realidad que vemos de la Escritura y en oración y en dependencia del Espíritu Dios obra en nosotros. Y esta es la teología. Mira lo que dice, versículo 14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. Esa palabra será perpetuo significa será eterno, perdurable. Nadie lo puede cambiar. Esa es la teología que sostiene al creyente y lo capacita para poder ver que todo lo que Dios permite en tu vida es bueno. Y la razón es porque todo lo que Dios hace perdurará, es eterno. Nadie lo podrá cambiar. Él es poderoso, sabio, eterno. Él es omnipresente, omnisciente. Y todo lo que Dios hace, lo hace conforme a su esencia, de cómo es Él. Y observa, como dice ahí, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Es decir, es perfecto porque no hay nada que tenga de más, no hay nada que le falte. En tu opinión diría, Señor, me faltaba esto en mi vida, o creo que si tú me hubieras dado aquello, entonces tu perfecta providencia sí sería perfecta. ¿Me explico? No, la perfecta providencia es saber que su plan es eterno porque tiene todo lo que debe tener y no tiene aquello que no debe tener. No podemos decirle, es que llevo ya mucho tiempo aquí de baja. O es que tengo ya mucho tiempo aquí en esta situación. O es que cualquier cosa que tú estés luchando en tu vida, la respuesta está en la teología. Hermano, Dios lo hace todo y su plan, todo lo que Él hace, será perpetuo. No cambiará. No hay nada que añadirle. No hay nada que le falte. No hay nada que quitarle. La segunda
cosa que esta persona o el creyente debe saber para vivir una vida reconociendo la obra de Dios, está a mitad del versículo 14. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. La segunda razón teológica es que Dios tiene un propósito. No es que Dios lo ha hecho todo perfecto sin razón alguna. ¿Me explico? ¿Cuándo algo es perfecto? Cuando cumple el propósito para el cual fue diseñado. Este micrófono es perfecto porque fue diseñado para que aumente el volumen y llegue a otros lugares. Porque está diseñado para un fin. Y aquí nos está diciendo que Dios está obrando todo en nuestra vida con un propósito. ¿Cuál es? Para producir delante de Él que los hombres le teman. Entonces, cuando yo he dicho, Señor, ¿por qué hiciste esto en el pasado? Estoy faltándole el respeto. No tengo temor de Dios al decir eso. Estoy elevándome y poniendo en duda que Dios se hubiera equivocado en lo que sucedió o lo que está sucediendo, o no sé si Dios va a actuar bien para el futuro. En febrero salimos de aquí, si Dios quiere, no lo sabemos. Eso es lo que está en los planes que ahora mismo nosotros sabemos. Pero ¿cuántas veces oramos de esta forma? Señor, donde tú nos lleves, allí iremos. Y danos sabiduría para tomar decisiones adecuadas, conforme a tu voluntad. Pero todo esto lo estamos haciendo en el temor de Dios. Y debemos estar viviendo, reconociendo que todo lo que Dios ha permitido en nuestra vida es para llevarnos a Él en una actitud de adoración, de reverencia, aún de temor también. Lo que es ya ha sido, y lo que fue será, y lo que será ya fue. Es decir, ya todo está determinado, aún nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y esta es la tercera verdad, y Dios busca lo que ha pasado. Dios busca, se refiere ahí esa palabra busca, en el original significa Dios restaura. Dios restaura. Dios obra y aún dentro de su perfecto plan, aquello que parece que se ha roto, Dios también lo restaura. Lo vuelve a su posición original. Y Dios está obrando todo para su gloria, restaurando a un pueblo que ha sido salvado por la sangre de Cristo. Y por eso la forma en la que Él va a actuar en la historia va a ser por medio de un juicio. Versículos 16 y 17. Esta es la teología del juicio de Dios. Aún he visto más bajo el sol, que en lugar del derecho está la impiedad y en lugar de la injusticia está la iniquidad. Esto reafirma lo mismo. Dios en su providencia perfecta permite que haya injusticia donde debería haber justicia. Y que haya injusticia no significa que se escapó del plan de Dios. Aún forma parte del plan de Dios. Pero Dios en su plan permite el mal, ¿por qué? Para juzgarlo. Para juzgarlo. Obsérvalo, versículo 17. Y dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Dentro del plan perfecto de Dios, Dios permite que el hombre peque. Porque es responsable el hombre de haber pecado. Y Dios lo permitió en su tiempo porque llegará un día en que Dios juzgue al hombre. Que todos estemos debajo y delante del juicio de Dios. Ahora, dentro del juicio de Dios, si estás en Cristo como tu Señor y Salvador, ese juicio no será para condenación o salvación, sino será un juicio de tus obras. ¿Cómo viviste en el tiempo en el que Dios obró? ¿Viste su mano o estabas buscando hacer tu voluntad?
¿Cómo estabas siendo sabio con la palabra de Dios, aplicándola a tu vida? Que las cosas que sucedan, dicen, ¿es que Dios me la mandó? No, Dios te da el discernimiento para saber si lo que Dios te manda es una provisión o es una prueba. ¿Recordáis lo que vimos el viernes? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Ahí está tu pueblo que tú sacaste de Egipto, y eso era una prueba para Moisés, para ver qué había en el corazón. Y en ocasiones Dios permite que sucedan cosas, aun que nos llegue dinero o que nos lleguen algunas cosas que parecerían buenas, pero que nosotros las hemos convertido en mal, porque no tenemos el discernimiento de aplicar la palabra de Dios y decir no, o decir sí. Seremos juzgados delante de Dios de cómo hemos obrado en aquellas cosas que Él ha hecho en nuestro tiempo. Y si no tienes a Cristo como Señor y Salvador, tu juicio sí será para condenación. Tu juicio será para estar eternamente separado de Dios. Será un juicio inevitable. Tu libro se abrirá, donde se escribieron todos tus pecados, todas tus obras, donde tú mostraste ahí rechazar la obra de Dios en tu vida. Entonces serás condenado por todas las obras que están apuntadas en esos libros. Pero en Cristo tenemos la provisión de su gracia, de poder vivir para su gloria, sometiéndonos a su voluntad. Jesús mismo oró, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Y qué tipo de obra era? He glorificado delante de los que tú me diste, y ahora se enfrentaba ¿a qué? A seguir hacia adelante enfrentando la cruz. El Hijo reconocía la obra perfecta del Padre y se sometió a ella. ¿Cómo estamos respondiendo tú y yo? Ya sea como iglesia en esta situación en la que estamos viviendo. Estamos dependiendo de su sabiduría, estamos siendo guiados por su palabra para tomar decisiones y ver cómo Él está dirigiendo. ¿Cómo está sucediendo esto en tu vida, en tu matrimonio? Con tu trabajo, ¿estás tomando las mejores decisiones que honran a Dios? A los jóvenes, ¿qué esperas de tu vida? Aun cuando eres una edad pequeña, ¿crees que todavía te queda mucho tiempo? Bueno, con tu edad ya es el momento de ser responsable de tus actos, y entonces te llamamos a que reconozcas a Cristo como Señor y Salvador. Y aun siendo joven ya vivas para su gloria y reconozcas la obra de Dios en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu sabiduría, por tu providencia, por tu provisión, porque has hecho todo apropiado en su debido tiempo. Ayúdanos, Señor, a contar de tal modo nuestros días que tú traigas a nuestro corazón la sabiduría de tu palabra. Señor, te rogamos que en medio de toda circunstancia, ya sea agradable o desagradable, dolorosa o triste, ya sea alegría o tristeza, que nuestra respuesta, Señor, sea glorificarte, reconociéndote que no hay nada que cambiar en tu perfecto plan y que tú nos has provisto de tu palabra suficiente para andar en cada situación como Cristo anduvo, glorificando al Padre y buscando su gloria. Señor, perdona nuestros pecados, decisiones que tomamos a la ligera, en realidad en muchas ocasiones buscando nuestros intereses. Señor, ayúdanos a tener un discernimiento bíblico de esta vida, que está en tus manos y es para tu gloria, Señor. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.